Nuestro invitado de hoy en la conversa, en colaboración con Art Studio Celestino Mesa, se crió casi desde niño entre gubias, formones, cepillos, martillos o barbiquí, ayudando a su padre, carpintero banista, desde muy chico en su taller. Fue quizá su primer aprendizaje en el conocimiento y la manera de darle forma a la madera, que seguramente marcaría su futuro como escultor. Saludamos ya y damos la bienvenida a la conversa a Francisco Viñas. Bienvenido, Francisco. Gracias, igualmente. Nada, gracias por permitirme estar aquí en la conversa con ustedes. Francisco Viñas, Francis, como le gusta que le llame, Sí. Es profesor y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, además es doctor. Está especializado en la talla y modelado de madera, utilizando además las nuevas tecnologías para el diseño, el prediseño, el bocetado e incluso lo que es la propia producción de la obra, como puedan ser las técnicas de 3 dimensiones, realidad virtual, realidad aumentada. También ha tenido una parte en la que se ha prodigado bastante en la realización de trabajos escultóricos de imaginería religiosa, es decir, esa faceta de las artes plásticas especializada en lo que son las tallas religiosas, las tallas de imágenes religiosas. Y ha participado a lo largo de su trayectoria en diversas muestras colectivas, individuales, ya como artista con su propia obra. Francis, el contacto con el quehacer diario, ayudando desde crío a tu padre en su taller, fue quizá una importante y primigenia base de conocimiento y de práctica para que lo que luego vendría después. Fue quizás el inicio incipiente de lo que luego sería tu gran vocación. Sí, no puedo negar el venir de un padre banista y el haber entrado en este mismo taller con 9 años. Con 9 años un poco tonteando con la lija. Mi padre me introdujo en el taller un poco en serio y en broma y la broma terminó en nunca más volver a salir de aquí. Y sí, no, sería falso decir que gran parte de lo que soy y de los conocimientos que tengo se los debo a mi padre, ¿no? Y a toda la profesión. Luego ya realicé los estudios de Bellas Artes y bueno, ahí me fui especializando y lógicamente cogí por las 3 dimensiones el tema de la escultura. Pero tampoco descartaba y siempre me ha gustado las múltiples disciplinas artísticas, es decir, desde pintura, fotografía, vídeo, incluso por último realidad virtual. Siempre he tenido conexiones, pero tengo que decir que las 3 dimensiones es lo que me llevó a realizar la especialidad de escultura, ¿no? Desde esa edad temprana en la que te empiezas a familiarizar con los olores, con el serrín, con las texturas de los diferentes tipos de madera, me imagino que con tu padre ya aprenderías a diferenciar los tipos de madera, la dureza, para qué es mejor una madera, para qué es mejor otra madera, para según qué trabajo. En ese aprendizaje temprano aprendiste a conocer toda esa gran variedad de materias primas que es la madera, nuestros árboles. ¿Te quedó de aquellos tiempos, de aquel conocimiento primario con tu padre, alguna predilección por algún tipo de madera en concreto? Sí, hay una madera que de alguna manera ¿Alguna madera que haya sido tu favorita, la que nunca has dejado en tu trayectoria de utilizar? es una madera común y todo el mundo la conoce y es lo que conocemos como el cedro.
el cedro cubano, el cedro de los Arcones de Cuba, ¿no? Es un cedro americano, una cedrela odorata, no tiene nada que ver con el Juniperus cedro que conocemos de aquí, ¿no? Que bueno, es una joya a la que no podemos tener acceso. Pariente es la sabina del hierro, por ejemplo. Ujú. Pero sí, el cedro es una madera que no tiene mucha dureza, mucha consistencia, pero es muy dócil, tiene una fibra muy homogénea y te permite hacer, es decir, disfrutar creando volúmenes, ¿no? Hay otra que sí destacaría, y esa sí es mucho más dura, lo que pasa que es más tóxica, que es la ucola, que es una madera más tipo caoba, pero permite unos acabados con perfiles esmerados, ¿no? Y la recuerdo porque, bueno, cuando la trabajas y cuando haces mucho polvo con esa madera, entras en un estado gripal horrible y catarral y te pica, ¿no? Entonces, en cuanto a la lija, pues no es tan beneficiosa, pero sí en cuanto a la ejecución directa con las gubias y para sacar detalles en los volúmenes, es magnífica, ¿no? De él aprendí prácticamente todo lo que sé del conocimiento a primera vista de la madera. Hay que recordar, dicho sea de paso, que una parte importante de tu tesis doctoral de investigación y de profundizar en el conocimiento precisamente estuvo dedicada a los tipos de madera. Eso también hay que reseñarlo, porque es importante. Francis, cuando ya dejas de ser un niño, cuando ya te incorporas a esos estudios superiores de Bellas Artes y empiezas a ahondar en conocimientos más técnicos, más profundos con tus profesores, seguramente en muchas ocasiones habrás escuchado teorías, clases y prácticas que te habrán corroborado lo que tú ya habías aprendido, cosas que tu padre ya te había dicho, Francis, esto es así, así. Seguro que más de una vez tuviste esa experiencia con algún profesor que explicaba algo que tú ya lo sabías a la manera de la que te enseñó tu padre, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste, si te ocurrió? Sí, me ocurrió en muchas ocasiones. Es decir, yo a lo mejor frente a otros compañeros, alumnos, tenía una ventaja y era la profesión práctica con el trabajo de la madera y no solo la madera, porque mi padre se dedicó también a muchas cosas, entre otras, pues a decorar establecimientos, es decir, era una persona muy creativa, entonces habían otros materiales, es decir, yo entré ya sabiendo soldar, trabajando metal, madera en todo su amplio espectro, desde la ejecución, ya fuese orgánica, refiriéndose a la talla ornamental, o más geométrica, de cara a mobiliarios, sean modernos o no. Pero sí es cierto que toda esa profesión, en muchas cuestiones, incluso teóricas, a nivel de material que salían en las clases de Bellas Artes, pues a mí no me resultaban complicadas porque ya yo las traía aprendidas de alguna manera, ¿no? Eso me dio mucha cancha, sobre todo para economizar la ejecución, el tiempo de ejecución, porque yo seguí trabajando con mi padre, es decir, yo estudiaba y trabajaba por la tarde con mi padre porque necesitaba que le echase una mano para él poder subsistir en aquella época. Entonces yo a lo que era la carrera no pude dedicarle todo el tiempo que yo quería, pero lo suplía por la velocidad que tenía de ejecución, por todos esos años que pasé aquí en el taller, ¿no? En lo que se refería ya pues no tanto a modelado o otras asignaturas, ¿no? Pero en las que se referían directamente a la talla, a madera y demás, o metales y tal, pues sí, tenía mucha destreza y muchos conocimientos adquiridos, ¿no? A diferencia seguramente de muchos de tus compañeros de promoción a la hora de ingresar a la universidad, eh, seguramente la mayoría de los compañeros tuyos tenían mucha avidez, mucha inquietud, muchas aptitudes artísticas para estudiar Bellas Artes, pero poca práctica. Tú tenías esa ventaja de tener práctica, porque entre otras cosas, el oficio de tu padre, la especialidad en la carpintería de tu padre era la ebanistería, que tiene un punto también importante, tiene un punto importante, no, es básicamente una especialidad de la carpintería muy artística, ¿no? Sí, así es. De hecho, es decir, Quiero decir que no es, para que los oyentes y los que nos están viendo se hagan una idea,
no es la típica carpintería de hacer puertas y ventanas. No, no. Es una especialidad de la carpintería que es la ebanistería. Sí. Ahí, bueno, aquí tengo de muestra que lo comenté con anterioridad, un par de apuntes, los blocs de apuntes que usaba mi padre de ornamentación, ¿no? Que son antiguos, y él no es que copiase la ornamentación, sino se fijaba en los estilos del mueble, pues estilo Reina Ana, Luis XV, y él reinterpretaba esos estilos, es decir, él tenía esa parte de creatividad, él no era un artesano al uso, y muchos de sus amigos lo consideraban artista por eso mismo, porque cuando tú te encargaban un juego de cuarto, una escalera, él siempre aportaba su estética personal, ¿no? Basada en otros estilos, pero con una nueva creación, ¿no? Y eso conllevaba pues diseño, dibujo, aquí siempre hubo mucho dibujo, y eso hizo que yo afinase mucho el ojo desde temprana edad. Lógicamente, para estudiar Bellas Artes, y yo hoy en día recalco mucho esa faceta con los alumnos, el tema de que hay que dibujar, que tienes que dibujar cualquier cosa, tienes que adiestrar mucho el ojo, dibujar 1000 contornos para que lo que tú pienses, cuando lo traigas a la realidad, a tu realidad a través de tus manos, sea lo que has pensado, no lo que te ha salido. Entonces... Sí, un poco... las cosas tienen que estar proyectadas previamente, no se puede meterse uno en taller a ver qué me va a salir. Tiene que haber plasmar lo que tienes en la cabeza en un boceto primero. Sí. Quiero decir, porque al fin y al cabo un carpintero al uso tampoco tiene demasiado complicación saber el ancho y el alto para fabricar una puerta. Pero para diseñar una puerta o un mueble al estilo isabelino o clásico, lo que sea, hay que tener muy claro el diseño de cómo van a quedar, ¿verdad? Sí. Te refieres un poco a eso, ¿verdad? Sí, sí. Hay toda unos trabajos previos claro, de diseño, de ornamentación, de estructura y composición también, ¿no? Y él los tenía muy en cuenta y los hacíamos. De hecho, en los últimos años ya prácticamente me los encargaba a mí. Me decía, Francis, prepárame un boceto, vamos a hacer esto, va a tener estas medidas. Y bueno, ahí incluso ya después yo habiendo estudiado Bellas Artes, pues era un fuerte que le aportaba también a su profesión, ¿no? Toda esa, a posteriori, una vez que ya te especializas en los estudios, cuando se introducen las nuevas tecnologías, tanto en el bocetaje, en el modelaje, en el prediseño, como en la propia construcción de la obra artística, hablamos de lo que nombrábamos al principio, de las técnicas 3D, realidades virtuales, todo lo que son las últimas tecnologías informáticas en diseño, en 3 dimensiones, todo ese tipo de herramientas, en el caso de la escultura, en el caso de cuando trabajamos con obras en 3 dimensiones, eso me imagino que le habrá dado con respecto a la tradición docente y al uso en Bellas Artes una revolución total, ¿no? Comparado con otras disciplinas de Bellas Artes, como puede ser la pintura, por ejemplo, u otro tipo de especialidades, ¿no? Sí, yo, bueno, todavía hoy sigo intentando dentro del aula y de cara al alumnado abrirle ese campo, ¿no? Como una herramienta más, ¿no? Como una herramienta más que puedes usar, que va a hacer que adelantes procesos también, tanto procesos mentales de creación como procesos físicos también, ¿no? Eso no descarta nunca, que también lo digo, el hecho de que uno tenga que tener una formación, llamémosla clásica o académica, en el sentido de aprender lo que es el color, lo que es el volumen, lo que es la composición. Cuando modelas 3D, estás modelando un espacio tridimensional, pero bidimensional al mismo tiempo, porque tienes un monitor. Claro. Salvo que estés en una realidad virtual ya de VR en el que tú estás dentro del espacio tridimensional. Exacto. Y aún así, es decir, tienes que moverte dentro, ¿no? La VR sí es verdad que tiene una proximidad mayor a lo que es la realidad. Pero el modelar en 3D, que es lo que se suele hacer en una pantalla bidimensional, te va a ayudar de manera sorprendente el hecho de que tú tengas las capacidades de modelado previo en la realidad.
Es decir, el conocer el volumen, el tú desarrollar la observación y ser capaces de captar la profundidad, cuando lo haces dentro de una pantalla 2D, vas a notar la diferencia si tú no tienes ese ensayo previo, ese ejercicio de trabajo del volumen en la realidad. Si directamente entras a modelar 3D sin haber hecho modelado del natural, llámese natural o cualquier tipo de modelado en el que se incluya lo que son ejercicios de copia. Porque los ejercicios de copia dicen, no, es que eso está obsoleto. El ejercicio de copia, el fin que persigue es el desarrollar tu percepción espacial. ¿Vale? Entonces, y eso no se aprende, no se enchufa, y eso tienes Hay que ejercitarlo. Y claro. tienes que ejercitarlo y hay un tiempo de ejercicio. No es, ya sé cómo es. No, es decir... No, aprender a calcular las dimensiones copiando. Sí, ¿no? sí. Por decirlo de alguna manera. Es como si tú hicieras la función de la cámara fotográfica o el programa informático, ¿no? Sí, sí, es necesario, es decir, es necesario el aprendizaje de las artes como se han entendido toda la vida y paralelamente ir sumando todos esos conocimientos tecnológicos y modernos y metodologías y demás, pero es preciso aunar conocimiento y sumarlo, nunca descartar uno porque es obsoleto. Es decir... Claro, que me imagino y supongo que en el momento que llegó la hora de implantar en las enseñanzas de Bellas Artes la conjunción de las técnicas tradicionales, del aprendizaje tradicional de la cultura, con las nuevas tecnologías, también me imagino que para los docentes fue un gran reto, sobre todo con las generaciones jóvenes actuales, que son generaciones nativas de las nuevas tecnologías. Es decir, los chicos de hoy, los jóvenes de hoy, están más habituados a manejar las nuevas tecnologías, los terminales móviles, que un martillo y un formón, para entenderlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando tú como docente y tus compañeros tienen que implantar ese reto de aunar ambas cosas, en la parte tradicional de las bellas artes, con la ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas, me imagino que eso habrá sido un reto, porque muchos chicos habrán creído que sentado delante de una pantalla de un ordenador hago una escultura. Sí. No sé, te lo digo así como profano la materia, pero creo que cuando se implantó tuvo que haber sido también un reto también. Sí, ¿no? de hecho, yo me introduje dentro del mundo del 3D auspiciado un poco por los compañeros, porque ya a mí me gustaba y ya yo por mi cuenta estaba haciendo ya, quiero decir, y formándome previamente por mi cuenta, y ellos sabían que ya yo estaba un poco en ese tema. Y es en ese momento cuando desde el área de escultura, cuando existe la oportunidad de introducir una asignatura de este tipo, me comentan, oye Francis, tú estás en este tema, ¿te importaría? Yo le dije, sí, yo quiero seguir adelante con esto, y siempre sin dejar pues conexión con otras asignaturas, talla en madera, que lo sigo impartiendo, modelado eventualmente, pero sí, es decir, es un reto y sigue siendo un reto, porque incluso hoy en la actualidad, que ya yo se los he comentado un poco en broma a los alumnos, decirles, miren, yo todavía tengo que estar aquí unos cuantos años, pero espero que no sea mucho tampoco, porque mi cabeza cada vez da menos y ya el modelado ya no es con modelado virtual, ya vienen los temas de los voxeles, tipo píxeles, es decir, hay otras historias nuevas que están saliendo en las que cada vez tienes que irte formando con mayor intensidad y me imagino que ya llegará un momento en que ya yo no tenga tiempo material para desempeñar todo esto. Pues continuamos con nuestro invitado de hoy, con Francis Viña, charlando aquí en esta conversa. Francis, esbozábamos al principio otra faceta tuya muy interesante en el mundo de la escultura, en el mundo de la madera, que son tus encuentros y tu relación con el arte de la imaginería. Para la gente que no se acuerden bien qué es lo de la imaginería, es esa especialidad de la escultura dedicada a la talla de figuras religiosas. Por eso, imaginería de imágenes. Que todos los años, todos vemos, por ejemplo,
cuando llega Semana Santa y nos ponen los documentales de las procesiones y siempre hay un asesor histórico-artístico que nos habla de las tallas, de las distintas iglesias y por ahí pues está bien porque nos recuerdan toda una parte del románico, del gótico, donde España fue, y Canarias también, muy prolífica en eso. De esa etapa, de ese vínculo tuyo, ¿cómo aparece tu encuentro con el mundo de la imaginería? ¿Cómo te inicias tú en ese arte tan específico de la talla No de sé, imágenes? quizás aparece por el tema de la vinculación de la religión en el seno familiar Ujú. y sobre todo por el tema, el contacto con las procesiones, el ver esas imágenes, saber que están hechas en madera, que están talladas, era quizás la parte escultórica más próxima que tenía y me llamaba mucho la atención. Desde pequeñito también dibujaba muchas caras de Cristo, eh, que mi padre un poco también lo hacía. Y entonces, pues bueno, la imagen de Cristo estaba un poco como presente ahí, pero no solo como imagen religiosa, sino como imagen para expresar plásticamente un rostro, Era un buen un modelo rostro. típico y fácil, digamos, de usar para empezar a practicar el Sí, dibujo, a practicar el... sí. Y un poco esa parte también dramática o de escenificación que lleva pues, un poco todo lo que son los pasos procesionales y demás, fue lo que a mí me atrajo en su momento y incluso aquí hay un Cristo pequeñito que tengo tallado, muy básico, con un corte muy geométrico, tipo más románico, que es el primero que yo hago, y lo hago de un recorte de una pieza curva de una silla que dejó por ahí mi padre, y nada, y ahí lo dibujé y lo tallé de forma directa, siempre con unos rasgos muy simples, muy básicos, ¿no? Y quizás ahí fue el inicio, ¿no? Y ya digo, porque en aquel entonces no había internet, no había proximidad a libros, no había dinero para comprar tampoco. Claro. eh, Hombre, todos recordamos que en aquellos años 80 el compañero que podría comprarse un libro de láminas sobre el gótico o sobre las láminas, el papel, el buen papel, eran libros muy caros, eso no estaba al alcance de todo el mundo, ¿verdad? yo tenía de referencia algunos fascículos que mi padre tuvo de un curso de estos de Ah, SEAC, de dibujo, sí, ¿no? sí, aquellos famosos cursos a distancia, ¿no? Sí, pues esas eran las láminas que yo tenía de referencia para el tema de dibujo y demás, que me las pasó mi padre. Además, anillados con ni siquiera encolados, sino anillados con una anilla plástica de estas, ¿no? Las láminas y tal. Y un poco nace ahí. Después ya es cierto que con el tema de Bellas Artes, los estudios de anatomía, ahí obtengo un poco más de formación y casi cuando estaba ya con la tesis doctoral me surgen varios encargos. Ujú. Y en ese momento tengo que decidir si continuar o hacerme imaginero, Ujú. semiprofesionalmente, ¿no? O meterme de cabeza a la tesis doctoral. Ahí tuve que tomar una decisión, porque fue justo en el momento en el que me surgen como casi 4 o 5 encargos que a nivel económico y por primera vez eran muy apetecibles, ¿no? Y ahí decidí, también tengo que decirlo, gracias a Maribel Sánchez, profesora catedrática de escultura de la universidad, en la que ella me puso en la tesitura, dice, tienes estas dos cosas, tienes una vía a largo plazo y esta vía a corto plazo. Y yo ahí, pues al final decidí, no, dejo los encargos, me meto de cabeza en la tesis, termino mi tesis para continuar con mi parte docente. Esa fue la clave para a lo mejor yo haber sido en la actualidad un imaginero o haber seguido con la docencia. Fue ese momento. Y esos poquitos encargos que llegaste a hacer, me imagino que siguen expuestos, si se pueden nombrar, están Ahí, en alguna capilla, en alguna iglesia sí, conocida, algunos eran particulares, encargos particulares. otros sí eran diríamos, del ámbito de la iglesia. Y el que tengo como obra, diríamos, principal, como obra de encargo, así es el Cristo resucitado que está en el Camino de la Villa en La Laguna. Ajá. Está ahí expuesto.
Pero ese sí fue un encargo posterior, tardío, en el 2000, 2001, 2002 o 2000, por ahí está la fecha de ejecución de ese Jesús resucitado. Cuando ya tú en los estudios ya profundizas más en esa parte, como, como, como estudiante, como parte de, como una, digamos, una disciplina, como una especialidad de la escultura, que es la imaginería, me imagino que tú ahí descubres un montón de tendencias, pues hablábamos desde el románico hasta el gótico, no solamente en España, sino incluso en Canarias tuvimos grandes maestros de la imaginería, ¿verdad? Sí, Y además de, o aparte de estar vinculado, muy directamente vinculado con la parte religiosa, que puede gustar más o puede gustar menos, lo que sí que está claro es que hay que reconocer que hay una variedad de obras de arte impresionantes en ese campo, ¿no? Incluso desde el realismo más puro, pasando por figuras más expresionistas, incluso hasta, yo diría que hasta ultramodernistas, ¿no? Hay por ahí figuras y cosas que no son precisamente muy realistas, que digamos, ¿no? sí. ¿Cómo andamos en Canarias? No sé si tienes el dato a fecha de hoy de esa especialidad. ¿Hay imagineros ahora mismo, gente que se dedique especialmente a eso en Canarias? Sí, hay chicos jóvenes también, hay Ujú. algunos, está Efraín de la Punta, que conozco así. Tengo algún alumno que también ha realizado alguna imagen. Recuerdo ahora, por ejemplo, el hermano Pedro Ah, del sur. el de Granadilla, sí señor. El que está Eh, en la ermita de sí, la cueva del hermano Pedro. sí, sí, creo que se lo realizó, no recuerdo ahora el nombre de este alumno, le di clase hace muchos años. Y sí, no, ya yo no he seguido tanto la pista al tema de la imaginería en Canarias desde el momento en que ya entro un poco más en mi obra personal, ¿no? Ujú. Pero sí, sí hay gente que todavía sigue trabajando en esa rama. Y lo que pasa es que los estilos, bueno, pues dependen un poco de... Hay escultores contemporáneos y canarios también, que por un motivo u otro, o por motivos de encargo, pues han realizado también obra sacra y no de corte tradicional, sino también más, como comentabas, más expresionista o más Ujú. modernista, es decir, en el que se trabaja eh, de forma anatómica o de forma más interpretativa. Eh, Quiero decir, el campo del arte sacro es un campo artístico que sigue también un poco en boga, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, es un campo muy específico del arte y no todo el mundo pues empatiza o está... No, y que quizás culturalmente, históricamente, incluso iría más lejos políticamente, ese rechazo con todo lo anterior y con todo lo que estaba fuertemente vinculado con tiempos pasados, Hmm, pues nos ha hecho crear un rechazo generalizado, pues eso, a todo lo que tuviera que estar directamente relacionado con la iglesia o con la religión y en el caso concreto con la católica. Cuando dentro de muchas catedrales y ermitas y tal hay un patrimonio plástico, histórico, artístico espectacular, ¿no? O sea, eso, una cosa no quita la otra. sí. En tu creación artística propia, ya como artista, como por ti mismo, ya no solamente cosas que te hagan por encargo, que ya un poco la temática y el leitmotiv te lo marca el que te lo encarga, en tus cosas de iniciativa propia veo que predomina mucho los temas de la naturaleza. ¿Te gustan mucho las hojas, las semillas? ¿Eso ha sido una constante o de dónde viene? O quizá por haber sido un hombre de raíces rurales, de raíces de campo. ¿De dónde viene un poco ese? Sí, hay una mezcla. El contacto con la naturaleza, es decir, hablábamos también antes de esto, un poco en el sentido de la infancia que uno tiene, ¿no? Es Uh-huh. decir, ligada a los barrancos o ligada a eso, corretear Bueno, de hecho, para que se hagan una idea, ahora mismo estamos aquí en el escenario, que es el taller de donde tú te criaste, el que fue el taller de tu padre, pero si nos asomamos al lomo de enfrente, estamos rodeados de huertas y de ollas y de barrancos y de
de árboles y de naturaleza, ¿no? Ese ha sido un poco los referentes que yo he tenido, como otros muchos escultores canarios. Es decir, yo hice una, mm, una comunicación para un congreso en Madeira y hablé un poco de eso, de la relación que tienen los artistas de nuestro entorno isleño, quiero decir, la relación de su expresión artística con su entorno. Con su entorno. Y a mí me ocurre lo mismo, es decir, estamos muy ligados a la parte natural, tenemos montaña, tenemos barrancos, tenemos agua, todo lo tenemos muy próximo y eso hace que de alguna manera sean nuestros referentes principales o primordiales para expresar algo, ¿no? Otra cosa es que yo hice mucha talla de ornamento por el tema de la vinculación con el trabajo de mi padre y ha sido también un poco como ese referente que siempre he tenido y que me ha servido para seguir expresándome. Otra primera parte tiene que ver a lo mejor más después cuando hay estudios de anatomía de la madera, que en las primeras exposiciones pues hago más hincapié en ese mundo microscópico, precisamente porque me ofrece imágenes nuevas que yo no conocía de ese mundo interior y son los que llevo a algunas de las obras que podemos encontrar en los primeros momentos, ¿no? A medida, de alguna manera, yo el estudio artístico y los referentes lo he hecho desde el exterior para entrar en el interior del material y volver a salir del material. Y irlo relacionando también con las emociones y las circunstancias personales que uno tiene, ¿no? De todas maneras, coincidirá, a lo mejor nosotros desde casa, los propios canarios, a veces no nos damos cuenta, ¿no? de la suerte que tenemos, eso de lo afortunados que somos, valga el tópico, ¿no? Pero es que salimos, todas las islas son un universo por sí mismas, cada una diferente, no tiene nada que ver con el resto, y motivos de inspiración, desde para un artista, para un realizador de documentales, para un fotógrafo, para el que quiera hacer imagen submarina, es decir, no hay que viajar mucho, ¿no? Lo tenemos al lado, ¿verdad? Sí, así es. No, lo digo porque cuando nos damos un salto de una isla a la otra, el paisaje cambia, las texturas cambian. Hablábamos de una sabina, nos vamos y vemos lo caprichosa que es la naturaleza, el viento, cómo hace que una sabina se doble, o nos vamos a los pinares, o nos vamos a, no sé, es decir, motivos de inspiración en la naturaleza tenemos, pero más que de sobra, ¿no? Sí, en ese sentido sí somos afortunados, pienso yo, porque tomamos referentes, pero la originalidad y la creatividad está de alguna manera muy influenciada por todo ese entorno, ¿no? Y bueno, quizás a lo mejor si viviésemos en un entorno más urbano o más, pues bueno, tendríamos otras formas de expresión más geométricas o más frías o buscaríamos, claro. Es decir, en mi caso ocurre eso, es decir, estar ligado al material ya en sí de la madera, que es un material orgánico, y ver todas las posibilidades que puede sacar de él, no ya como materia para trabajar en sí misma, sino estudiando la propia materia. Eso ha sido un poco la fuerza creativa que me ha incentivado a desarrollar todos estos diferentes temas en diferentes exposiciones. Otra cosa bien distinta es luego la trascendencia, no solamente la tuya, sino la de tus compañeros, la de tus alumnos, de esos trabajos fuera de las islas. Porque claro, eso de que la isla, de que estamos a 2000 kilómetros de donde se mueve, donde se visibiliza mucho más el arte, porque seguramente no es lo mismo montar una exposición en una sala de una capital como Santa Cruz, La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria o no sé, o Telde o una ciudad un poco, que dar a conocer tu obra en los circuitos y en las zonas donde hay, pues eso, cientos de miles de habitantes, ¿no? Donde se puede dar mayor visibilidad a la obra, ¿no? Eso ya es otro tema. Hablando un poco de tus alumnos, tú llevas unas cuantas promociones ya de alumnos que hoy son ya artistas plásticos, escultores que ya caminan por sí solos y que fueron alumnos tuyos. Háblanos de algunos de tus alumnos que
que hayan tenido buena trayectoria después de que salieron de la facultad. Que tú Ahora, recuerdas, así que... sí, quizás el que sigue luchando por ser escultor, artista y vive de eso, es Carlos Nicanor. Ajá. Es de Las Palmas, él, y también está Ayose Domínguez. Son los dos alumnos, diríamos, más aventajados que de alguna manera de entrada tenían un alma creativa innata, ¿no? Y quizás más, alma creativa más innata la podía tener Ayose, si me permiten ellos un poco hablar de ellos, ¿no? Y Carlos Nicanor era muy creativo y tenía mucho impulso, pero lo descubre como un poco más tarde. Y en este caso, bueno, les tengo mucho aprecio porque seguimos en contacto, ¿no? Y hablamos de arte también, ¿no? Y de cómo se está desarrollando. Concretamente, Carlos Nicanor me comentaba en estos días que se iba a Miami porque tiene allá unos compromisos de arte y tal. A él está un poco guiado también por la Galería Artisar. Y bueno, es decir, el vivir del arte, como se sabe, es difícil porque estar en la palestra y ser original y que te valoren es una tarea que requiere un sacrificio enorme y tienes que ser muy bueno. Es decir, para que te reconozcan a nivel internacional incluso y tu obra, pues bueno, esté reconocida y seas capaz de vivir de tu obra, ¿no? Sí, porque además en el campo local, que es nuestra región, nuestro archipiélago, tampoco hay un mercado de empresas potentes o de... Tampoco hay mucho más donde poder vender tu obra, quiero decir, a lo mejor encargos puntuales, instituciones, para cosas muy concretas que más o menos son archiconocidas y que más o menos forman parte de... Pero digamos que la proyección realmente donde estaría, digamos, en relación a la cantidad de artistas que hay, ¿no? Sí. Volvamos un poco a la universidad, volvamos a tu asignatura, a tu disciplina, porque claro, tú has visto en tu trayectoria ya larga como profesor cómo ha evolucionado el mundo de la cultura, con la incorporación de las nuevas tecnologías de las que ya hemos hablado. Eso hace que a fecha de hoy los pibes, para entendernos, y las pibas, chicas y los chicos que hoy se matriculan en Bellas Artes, en el caso concreto de la cultura, al ser herederos, o sea, al ser hijos nativos de estas tecnologías, mmm, haya como que haya mayor demanda haya más ganas en la población juvenil por estudiar Bellas Artes y en concreto por estudiar la escultura, puesto que van a estar utilizando herramientas que no les son o no tienen nada que ver. O sea, sigue más o menos el interés, la constante, el número de matriculaciones, pues en los estándares de siempre, o eso ha cambiado. No, más o menos en cuanto a número de alumnos en el área de escultura, hay que decirlo, siempre ha sido minoritaria, ¿no? Sobre todo porque la escultura tiene a lo mejor un hándicap que es el hecho de pensar que es dura, ¿no? Es decir, entonces siempre, es decir, el alumno tiene un poco de miedo a sufrir, ¿no? A sufrir lo que son las tres dimensiones. Cuando pintamos en un cuadro, solo pintas un perfil, ¿no? Cuando modelas una escultura, te obligas a trabajar 1000 perfiles para sacar un volumen. Eso por un lado. Después por el otro lado está también la parte manual, ¿no? Que requiere herramientas que incluso a veces son peligrosas, espacio, inversión. sí. Entonces esos son los hándicaps, diríamos, que hacen que no sea tan demandada, ¿no? Pero se sigue manteniendo la escultura y los chicos ya aplican, es decir, en el abocetado, ya yo incluso les digo, me da igual que el abocetado sea en una tableta gráfica que sea en un papel, ¿no? Y como digo yo, nunca descarto el papel y el lápiz. Es decir, eso es lo primero que tenemos que tener siempre. Pero desde luego a mí me comentaron, oye, ¿puedo hacerlo en mi tableta o en mi iPad? O puedo, lógicamente sí, claro. Es decir, yo creo que tenemos que irnos acomodando y dar salida a lo que es la sociedad actual.
Y si Sí, tenemos, porque tenemos lo que herramientas nuevas. hablábamos hace un rato, porque si la tablet falla un día, Sí, el bolígrafo, sí. el lápiz no falla. Al tener un afilador a mano, seguimos trabajando. Y yo les hablo también a veces hasta de calidades y de sensaciones, porque como digo yo, una tableta no te da la sensación del grafito arrastrado sobre un papel. No, y del olor cuando afilas el lápiz, ¿no? Es decir, ahí, La ahí madera. yo les hablo hasta de eso, de las sensaciones que perdemos, ¿no? Respecto a la parte digital. Francis, tenemos que ir acabando porque el tiempo se nos va volando. Cuéntanos para terminar, además de tu día a día en la universidad, como profesor, como docente, ¿tienes algún proyecto ahora mismo? ¿Estás trabajando en alguna exposición, en alguna obra, en algún encargo en concreto? Bueno, siempre quedan algunos proyectos pendientes. Hay un proyecto que me gustaría acabar en no muchos años. Es una escultura de unos 3 metros, una talla directa que estoy haciendo para dejarla en la propia universidad. Y bueno, ahora, como recientemente he terminado esta exposición, tengo en mente otros 2 o 3 temas que estoy trabajando y que empiezo a desarrollar en breve, pero me voy a dar un tiempo. Siempre es bueno como descansar, ¿no? Dejar, aparcar un poco las ideas en las que has trabajado para empezar a desarrollar las otras. Y bueno, sí, vinculado a la universidad, pues estoy en un proyecto de investigación con otros compañeros que tratan un poco lo que llamamos piedras del agua, que son las cales, las calcificaciones que suceden en las tarjeas y demás, en las tarjeas. Pero sí, tengo proyectos que tengo que seguir desarrollando y la docencia, que es en mi caso, nosotros somos artistas o docente artistas y la docencia pues me lleva evidentemente la mayor parte. Obviamente hay prioridades y ya las cosas van surgiendo cuando se va pudiendo, ¿no? O cuando se da la oportunidad. Francisco Viña, Francis, muchísimas gracias por este buen rato de charla en la conversa y sobre todo gracias por acogernos en este espacio tan singular, cargado de viejos conocimientos, de olores muy sabios a madera y de mucha sabiduría que hay escondida aquí. Muchísimas gracias, Francis. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y tenerme aquí en esto, lo que ha sido la conversa. Muchísimas gracias a todo el equipo, a ti Tomás, a Celestino. Nada, agradecido.